Hola, bienvenidos una vez más. Este va a ser uno de los dos últimos videos que van a necesitar para pruebas Faro. En clases les había comentado que iba a ser solo uno, pero decidí que vamos a hacer dos. Uno sobre tipos de reacciones químicas y otro sobre equilibrio de reacciones para que no les quede muy enredado y muy cargado el video. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es la forma en que reaccionan o se expresan las sustancias cuando éstas se transforman. A veces dos sustancias se transforman en una, a veces una se transforma en dos, a veces dos sustancias interaccionan entre sí y se convierten en dos sustancias nuevas. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco entendiéndolo. Primero, quiero que analicemos y que comprendamos cómo es que se expresa de forma gráfica o de forma escrita una reacción química. Esto que ustedes ven acá, esto es una reacción química. Puede que los asuste, pero no se tienen que preocupar. Ustedes ya conocen algunas de de los símbolos, algunos de los componentes que conforman una fórmula química, que es esto que ustedes ven aquí. Esto es una fórmula química, es decir, una forma de representar una reacción química en forma escrita. ¿Cómo se hace? ¿O cómo se crea? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se lee? Bueno, vamos a tener siempre sustancias antes, vamos a tener sustancias antes y sustancias después de una flecha. ¿La ven aquí en el centro? Ok, esa flecha es lo que significa reacción o lo que significa transformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está antes de la flecha, después de la reacción química, se transforma en lo que está después de la flecha. ¿Ok? Lo que está antes de la flecha es lo que vamos a conocer como reactivos, es decir, las sustancias que se activaron o que reaccionaron para luego crear uno o varios productos. ¿Ok? Entonces, veamos. Aquí yo tengo hidrógeno. Específicamente, vean este 2 que está acá. Ya lo saben de estructuras Lewis, que ese 2 significa que dos átomos de hidrógeno se unieron. Por eso sale un más ahí. Porque se unen a qué? A dos átomos de yodo. ¿Ok? Vean que aquí hay algo que está entre paréntesis, una G. ¿Qué significa eso? El estado de agregación, el estado en el que se encuentra la sustancia. Dos átomos de hidrógeno gaseoso más dos átomos de yodo gaseoso reaccionan formando ¿qué? Formando este compuesto que está acá, que también es gaseoso. ¿Qué significa este 2? Significa que son dos moléculas de qué? De este compuesto. Ok, eso es lo que significa. Ese pequeño número que está abajo es lo que se llama coeficiente, que es el número de átomos, y este número 2 que está aquí es lo que se conoce como moles de ese compuesto o moléculas. ¿Ok? Entonces, vamos a borrarlo para que quede un poquito más claro acerca de cómo se lee. Vamos a hacer un repaso más rápido. ¿Qué significa? Significa que dos átomos de hidrógeno gaseoso entraron en contacto con dos átomos de yodo gaseoso y sufrieron una reacción química o una transformación, creando dos moléculas de un nuevo compuesto químico, que también es gaseoso. ¿Ok? ¿Siempre hay que escribir el estado de la materia? No.
pero en algunos casos es importante entenderlos para que puedan reconocer el tipo de reacción química que existe. Ustedes tienen una ventaja. La ventaja es que FARO es una prueba de selección única. Entonces ustedes no tienen que crear ninguna reacción. Solamente tienen que reconocerlas y saber leerlas. Entonces por eso vamos a repasar algunos de los símbolos que ustedes podrían enfrentar o encontrar en una reacción química. Por ejemplo, esta S significa que la sustancia es sólida. Si aparece una L significa líquido. Si aparece una G significa gaseoso. ¿Qué pasa si aparece AC? Significa que es acuoso. ¿Qué significa acuoso? Que es una disolución en agua, que es algo que se colocó en agua y se disolvió. ¿Ok? Luego, este triangulito que está aquí puede significar calor o puede significar energía. Y no solamente la energía se representa con un triángulo, sino que también puede representarse con una E mayúscula. ¿Qué pasa si vemos una flecha hacia arriba? Quiere decir que la sustancia cambió de estado y se evaporó. ¿Y qué pasa si más bien la flecha es hacia abajo? Pues significa que se precipitó. ¿Qué quiere decir que se precipitó? Que antes era líquido o gaseoso y que cambió a un estado sólido y cayó en el fondo de algún recipiente. Y por último, tenemos una E con un negativo que todos lo conocen y significa electrones. ¿Ok? Estos símbolos son muy importantes para que no se asusten a la hora de que vean diferentes reacciones. ¿Qué vamos a aprender en el video de hoy? Vamos a aprender los diferentes tipos de reacciones químicas que existen. Hay varias clasificaciones. Una es según el tipo de reactivos y de productos, es decir, lo que está antes y lo que está después de la flecha. El segundo tipo es según la naturaleza de sus componentes, es decir, según qué características tienen las sustancias que están antes o que se producen después de la reacción. Y tercero, según el uso de la energía. Ok, vamos a ir poquito a poco con cada uno de ellos. Se van a dar cuenta que es fácil y no es nada del otro mundo. Solamente tiene que perderle el miedo al tema. Vamos con la clasificación según los reactivos o los productos. Acordémonos que los reactivos son lo que está antes de la flecha y los productos son lo que está después de la flecha. Muy bien, vamos a ver. El primer tipo de reacción química es la reacción de combinación, composición o síntesis. ¿Qué significa eso? Vean acá. Vamos a colocarnos aquí arribita. Pónganme atención aquí arriba. Lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde se encuentra la flecha, que recuerden que significa que ahí ocurrió una reacción. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a recordar o cómo voy a reconocer cuando una reacción es de combinación, composición o síntesis? Es muy fácil. Yo voy a tener una sustancia A que se une a una sustancia B. Y luego de la flecha no tenemos varias sustancias, sino que solo vamos a tener una sustancia. Veamos los ejemplos. Reconocemos primero dónde está la flecha, ¿ok? La flecha está ahí en el centro. Antes de la flecha vean que hay un más, donde tenemos una sustancia A que se une a una sustancia B. Y luego de la flecha, ¿qué ocurrió? Pues solo hay una sustancia. No hay ningún más que separe a los productos. ¿Vieron qué sencillo? Vamos a ver este otro ejemplo. Voy a reconocer la flecha, ¿ok? Voy antes de la flecha, veo un más y después de la flecha no hay más, solo hay una sustancia. ¿Qué quiere decir? Vean que aquí yo tenía una sustancia A y yo aquí tenía una sustancia B. Tengo arsénico y tengo cloro y luego tengo cloro. Y vean que aquí pasó a sumarse todo.
¿Lo vieron? Qué sencillo. Veamos otro ejemplo. El que está aquí a la derecha. Reconozco la flecha, que es la reacción. Antes tengo un más, donde tengo hidrógeno y tengo flúor. ¿Qué pasó después de la flecha? El hidrógeno y el flúor se unieron creando una sola sustancia. Sencillo. Entonces, cuando me hablan de combinación es porque se combina, o porque se compone, o porque se sintetiza o produce una nueva sustancia. Último ejemplo para que no se nos olvide. Tengo una sustancia A que se une a una sustancia B y luego de la reacción tengo una sola sustancia donde se unieron los oxígenos acá, el hidrógeno acá y por último el cromo acá. ¿Ok? Así es como se reconoce entonces una reacción de combinación, composición o síntesis. Veamos el segundo tipo de reacciones. Es lo contrario a una combinación. Cuando algo es contrario a una combinación, en lugar de ser combinación, es una descomposición o disociación, porque se disocian sustancias. ¿Cómo que se disocian sustancias? Reconocemos la flecha, siempre hay que partir a partir de la flecha, y vean que yo tengo antes de la flecha una sola sustancia. Después de la flecha tengo una primera sustancia separada por un más de otra segunda sustancia. ¿Ok? Entonces, perdón, veamos los ejemplos. Reconozco la flecha, antes de la flecha tengo una sola sustancia y después de la flecha tengo una sustancia A y una sustancia B. Si observan, yo tengo el A y el B antes de la flecha juntos, el hidrógeno y el oxígeno. Luego de la flecha, ¿qué pasó? Se separa el hidrógeno y el oxígeno. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la flecha, antes de la flecha tengo una sola sustancia. ¿Cómo reconozco que no son varias sustancias? Porque no están separadas por un más, sino que están todas unidas en secuencia, cada uno de los elementos. Después de la flecha, ¿qué pasó? Tengo una sustancia A separada por un más de una sustancia que es la sustancia B. ¿Ok? ¿Comprenden por qué se llama descomposición? Porque yo tengo una sustancia antes, ocurre la reacción y esa primera sustancia se descompone en dos sustancias. Una sustancia A sumada o que se podría unir a otra sustancia B. El último ejemplo, otra vez, reconocemos la flecha, observamos que hay una sola sustancia y luego, ¿qué pasó con esa sustancia? Se dividió en dos sustancias distintas. Ok, aquí voy a frenar un poquito y voy a explicarles algo que a veces se nos olvida explicarles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera una sustancia AB y tuviera una flecha que en lugar de señalarme hacia adelante, me señala hacia atrás, teniendo una sustancia A más una sustancia B? ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Pues resulta que aquí a ustedes les están explicando la reacción de adelante hacia atrás. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Esta flecha que acabo de escribir, esta flecha que está acá, al estar, en lugar de estar señalando hacia la derecha, está señalando hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Significa que estas dos sustancias, cuando ocurrió la reacción, se convirtieron en esta que está. ¿Ok? Es lo mismo, pero al revés. Tenemos que guiarnos hacia dónde señala la flecha. Y como está señalando hacia la izquierda, quiere decir que una sustancia A más una sustancia B produjeron una síntesis, donde se crea una sola sustancia hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si esta flecha me dijera que es descomposición
o disociación y en lugar de estar hacia la izquierda, hacia la derecha, está hacia la izquierda, pues sería al revés. Sería una sustancia A más una sustancia B, la flecha hacia atrás y luego el A y el B. ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia reaccionó y se convirtió en ¿qué? En 2. ¿Ok? Entonces es muy importante que le ponga atención hacia dónde señala la flecha. Es muy poco probable que les cambie la dirección de la flecha, pero a mí me gusta que siempre estén preparados por cualquier cosa o cualquier cambio que les puedan generar y no los asuste. ¿Ok? Vamos ahora con las reacciones de sustitución o desplazamiento. ¿Qué ocurre aquí? Bien, este tipo de reacciones son un poquito diferentes a las que ya vimos, ¿ok? Yo quisiera que se imaginaran lo siguiente. Imagínense que yo tengo una sustancia A, que es una sustancia muy guapa, muy atractiva, ¿ok? Y resulta que se encuentra con esta sustancia que ya estaba unida, donde tengo a un compuesto, a un elemento B y a un elemento C. Pero resulta que este es más atractivo, más prometedor, más, no sé, lo que a ustedes les parezca más atractivo en una persona. Este elemento A es más atractivo que este elemento B. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que viene él y saca a esa sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que A le quita el novio a B, le quita la novia o el novio, no importa, a B y se queda con C. ¿Y qué pasa con B? Pues B se queda solo y triste. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? Al final de el folleto, disculpen que haya tanto ruido, pero es que están pasando motocicletas por el frente de mi casa. Cuando a ustedes les dan el folleto, que ya conocen porque ya se supone que utilizaron y trabajaron con el cuadernillo de la prueba FARO de colegios privados, al final acuérdense que viene la tabla internacional, la tabla o el arreglo de tabla periódica de Hilscher y le sigue una tabla con las electronegatividades y hay otra tabla que se llama tabla de reactividad. ¿Qué significa eso? Resulta que esa tabla de reactividad está acomodada del más atractivo al menos atractivo. ¿Qué quiere decir? Que el litio es más atractivo que el rubidio y que el rubidio es más atractivo que el potasio y que el potasio es más atractivo que el sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Veamos aquí. Veamos el zinc. Vamos a borrar esto que ya rayé y vamos a buscar el zinc en la tabla de reactividad. Aquí está el zinc, ¿ok? Vamos a cambiar de color para que les quede claro. ¿Qué pasa con el cobre? ¿A dónde está el cobre? Vean que el cobre está aquí. ¿Quién es más atractivo? Pues el zinc, porque vean que está de mayor a menor. Entonces, si el zinc es más atractivo que el cobre, pues el cobre se va a quedar sin novia. El zinc viene y saca al cobre. Entonces vean lo que sucede después de la reacción. Aquí dice que desplaza. ¿Qué desplaza? Al cobre. Y el cobre queda solito y el zinc queda casado con la sustancia con la que anteriormente el cobre estaba junto, estaba unido. ¿Ok? Entonces, eso es una reacción de sustitución porque un elemento le quita el campo y sustituye a otro dentro de un compuesto químico. ¿Ok? Ahora, existe la doble sustitución. ¿Qué pasa con la doble sustitución? Es muy sencilla de reconocer.
En la doble sustitución, el extremo de un compuesto se va con el extremo del otro compuesto. O sea, el inicio de un compuesto se va a ir con el final del otro compuesto con el que se encuentra antes de la flecha. Y por el otro lado, el compuesto que está de segundo se va a ir con el que está de primero. Extremo se va con extremos y medio se va con medios. Por ejemplo, vean que aquí no se les olvide nunca, primero reconocer dónde está la flecha para saber cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Luego, reconocen que aquí hay un más, ¿ok? Entonces, reconocemos que el extremo se va a ir con el extremo, entonces la plata y el cloro quedan unidas. Y luego el medio se va con el medio, entonces el potasio se va con este compuesto binario que está aquí. Extremos se van con extremos, medios que van con medios. A, que es este que está aquí, se va con el compuesto D, creando un primer compuesto AD, y luego el C se va con el B, haciendo un nuevo compuesto. ¿Ok? Listo. Muy bien. Esos son los tipos de reacciones por sus componentes. Vamos ahora con las reacciones químicas según la naturaleza de los componentes. ¿Qué significa la naturaleza de los componentes? Ok. Resulta que aquí nos vamos a fijar o vamos a observar el tipo de sustancia que está producida o que va a producir la reacción. Entonces, primero reconocemos el centro, ¿ok? Las que son de neutralización o ácido-base son aquellas en las que un ácido y una base se entran en contacto. ¿Qué es ácido y qué es base? Ácido no significa que sabe como el limón, sino que tiene una característica de que cuando se descomponen liberan iones de hidrógeno. Entonces, las sustancias ácidas son las sustancias que empiezan con hidrógeno, ¿ok? Y resulta que esa sustancia ácido va a encontrarse con otra sustancia que se llama una sustancia base. ¿Qué es una sustancia base? Pues resulta que son sustancias que cuando se disuelven en agua liberan OH. ¿Ok? Entonces, siempre que vean una reacción donde ustedes tienen dos reactivos y uno empieza con H y el otro termina con OH, es una reacción de neutralización y neutralización ácido-base. ¿Y cuál es la otra clave? La otra clave es que siempre va a ser uno de sus productos el agua. Entonces, ¿cuáles son las claves? Otra vez, repasémoslo. Vamos a cambiar de color para que les quede bien clarito. Va a haber un reactivo que empiece con H, un reactivo que termine con OH. Y al final va a haber un producto que es el agua. Vean este otro ejemplo. Un reactivo empieza con H, un reactivo termina con OH. ¿Y qué pasa con los productos? En uno de ellos tenemos agua. Así es como reconocemos que una reacción es de neutralización ácido-base. Porque tenemos un ácido, es decir, algo que empieza con H, una base, es decir, una sustancia que termina en OH. ¿Y qué pasa luego de la reacción? Vamos a tener siempre agua como uno de los productos. Ok, vamos ahora con diferentes reacciones. Estas se las puse todas en una sola paginita porque no es muy difícil de reconocer. Vamos primero con las de precipitación. ¿Cómo son las de precipitación? Las de precipitación son muy fáciles
¿Por qué? Porque antes de la flecha tiene que haber una indicación de que una de las sustancias es líquida y luego de la reacción una de las sustancias se vuelve sólida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo que esa sustancia es sólida? Pues resulta que va a aparecer o una S o va a aparecer una flecha hacia abajo. ¿Qué significaba esa flecha hacia abajo? Significa que es un sólido que va a caer y va a quedar en el fondo de un recipiente. Eso es un precipitado. Un precipitado es una sustancia que cae y que queda en el fondo. Muy bien. ¿Cómo reconocemos una reacción de combustión? Una reacción de combustión siempre va a tener oxígeno antes de la flecha y siempre va a producir dióxido de carbono y siempre va a producir agua. ¿Ok? Antes busquen el oxígeno solito, ¿ok? Y luego de la flecha van a buscar el dióxido de carbono y el agua. Y por último nos falta la de fermentación. ¿Cómo sé que una sustancia es de fermentación? Es una sustancia de fermentación cuando yo tengo antes de la flecha un azúcar. ¿Cómo sé yo que una sustancia es un azúcar? Porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué pasa con ese azúcar? De ese azúcar sale dióxido de carbono y va a salir otra sustancia que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que es de fermentación? Porque va a haber carbono, hidrógeno y oxígeno antes de la flecha y carbono, hidrógeno y oxígeno después de la flecha. Ok, muy bien. Y ya casi vamos a terminar porque solo vamos a hablar del tipo de reacciones según el uso de la energía. ¿Cómo es el uso de la energía? Recuerden que la energía se va a representar en alguna de las siguientes formas. O con un triángulo o con la palabra E. ¿Ok? Eso significa. Pero también puede que escriban la palabra calor, porque recuerden que el calor es una expresión de energía. Ok, entonces, ¿qué significa exotérmico? Exo significa que sale. Entonces, si es exotérmica, es porque sale calor o sale energía. Entonces, yo voy a buscar la flecha y luego de la flecha yo voy a encontrarme una expresión de energía. Por ejemplo, esta E que yo encuentro aquí. Puede que en lugar de una E pueda ser un triángulo o puede que salga la palabra calor. Si alguna de estas tres expresiones salen después de la flecha es exotérmica. Pero si la palabra está antes de la flecha, entonces es una reacción endotérmica. ¿Endo qué significa? Que entra. Entonces va a haber o una palabra calor, o va a haber un triángulo, o va a haber una E antes de la flecha, porque quiere decir que entra calor o entra energía en la reacción. ¿Ok? Entonces, si alguna de estas expresiones está antes de la flecha, endotérmica. Si alguna de estas expresiones está después de la flecha, es exotérmica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta acá el video porque voy a hacerles otro video cortito sobre equilibrio de ecuaciones de las reacciones químicas, pero no quiero que la enredemos. Así que los veo pronto en el último video para que queden listos y preparadísimos para las pruebas FAR. Muchas gracias.